Bueno, hoy vamos a seguir trabajando con esto que llamamos conceptos básicos de funciones. Y nos vamos a enfocar en lo que son las transformaciones gráficas. Esta tablita que está acá en la diapositiva está en la página 48 del libro, así que ahí lo tienen. Igualmente después las diapositivas, acuérdense que se las vamos a dejar con el video, así que no se hagan problema por lo que dice acá. ¿Esto qué nos quiere decir? Transformaciones gráficas de funciones. Esto nos va a servir porque, conocida la gráfica de una función, f en este caso según esta tabla, vamos a poder saber cómo es la gráfica de otra función g después de hacer algunas transformaciones a esa función f, que es lo que nos va mostrando acá. Entonces, por ejemplo, vamos a tener las transformaciones que le vamos a llamar traslaciones, que lo que consisten estas en que es la gráfica de f, si sería la función original que tenemos, se va a mover sin deformarse hacia arriba o hacia abajo o hacia los costados. ¿Qué es lo que vamos o sea, qué estamos haciendo esa función para desplazarla de esta forma? Entonces, por ejemplo, si a la función f le sumamos un k, que será una constante, un número real, siempre que el k sea positivo, si sumamos un número positivo, ¿qué quiere decir? Que la función, la gráfica de esa función, g, vamos a llamar la función que obtenemos, se va a desplazar k unidades hacia arriba, ¿sí? Por eso acá dice subir k unidades. Esto vamos a decir desplazamiento vertical. Ahora bien, si k es un número negativo, o bien si estamos restando k, lo que va a pasar es que la gráfica de g se va a obtener de bajar la gráfica de f en k unidades. También esto hablamos de una traslación vertical. Y por otro lado, fíjense, en estas dos que tenemos acá, ¿en qué se diferencian con estas dos que teníamos acá arriba? En esta parte, en lo que está escrito acá, en lo que estamos haciendo la función f. ¿Qué está pasando, digamos, en estas dos? Sí, ahí le mandé un mensaje a ver si activa en el chat. Bien, ahí va Lu, seguimos. Bueno, lo que yo les preguntaba es, en estas dos funciones que tenemos acá, o sea, lo que estamos haciendo, estamos transformando esta función f, y lo que yo les preguntaba es, ¿en qué se diferencia esto que estamos haciendo acá con lo que hicimos en estas dos primeras? ¿Sí? En este caso h también es una constante, como era acá, un número, digamos, pero ¿qué es lo que está pasando acá de distinto que lo que teníamos en estas dos? Porque esto es algo importante cuando ustedes tengan una función y tengan que reconocer en qué caso están, es importante que se den cuenta cuál es la diferencia y cómo eso va a influir después en, por ejemplo, esto, si yo tengo que graficarle una función por corrimientos, que es lo que nosotros decimos. A partir de f la voy desplazando, la voy corriendo hasta llegar a la función que, en este caso. Bien, acá Sonia dice lo siguiente. Las primeras no afectan a la variable, las últimas dos sí. Bueno, ahí faltaría aclarar que no afectan a la variable independiente, yo creo que vos te referías a eso, Sonia, está bien. ¿Qué pasa? En las dos primeras, en realidad lo que se está afectando sería la variable dependiente, o sea, ya sería el valor de la imagen de haber calculado f en x, a la que después de hacer esa cuenta, digamos, le sumamos k o le restamos k. En cambio, en estas dos, directamente está afectada la variable independiente. Es a la x a la que le sumamos h o le restamos h. Y para poder calcular cuánto vale f en este valor, ¿qué vamos a tener que hacer? Hacer esta cuenta primero, fijarnos x más h, cuánto nos da, y ahora ahí ir y fijarnos cuánto nos da, cuál es la imagen para ese valor que obtenemos en f. Cuando pasa esto, que estamos afectando con una suma o con una resta a la variable independiente, lo que ocurre es que estamos dentro de traslaciones, pero en este caso hablamos de que son traslaciones hacia los costados, hacia la izquierda cuando sumemos un número, y hacia la derecha cuando restemos. Sí, acá hablamos de números positivos, porque si no nos cambiarían los signos acá. ¿Sí? Cuando sumamos, nos movemos hacia la izquierda, la gráfica se mueve, y cuando restamos es hacia la derecha. Ahora vamos a ir viendo ejemplos de todo esto, pero bueno, esto para que les quede como una idea de un resumen más o menos organizado de lo que estábamos pensando. Por otro lado, otra cosa que podemos hacerle a la función f es lo que viene acá, que es lo que llamamos alargamientos o compresiones. En este caso lo que está pasando es que vamos a multiplicar a la función por un c, ¿sí? Por un número también, y vamos a mirar de vuelta estas dos primeras.
Acá, como pasaba al principio, lo que se está modificando es, o sea, primero calculo la función en x y después la multiplico por c. En este caso lo que hacemos es multiplicamos por 1 sobre c, pero es después de haber calculado f en x. Es decir, acá en realidad lo que estamos modificando sería, una vez que obtuve la imagen para un dado valor de x, después lo multiplico por c y de esa forma obtengo la imagen para la función g. Lo mismo acá. Cuando pasa eso, ¿sí? Cuando ya estamos afectando, una vez que calculamos f de x, si el número es, este c, fíjense que acá abajo en la tabla les dice que es un número mayor que 1. Ustedes el cursor lo ven, ¿no? Sí, sí, se ve. Ah, bueno, buenísimo. Acá fíjense que nos dice que c es un número mayor que 1. Eso para poder hacer acá la... c puede ser cualquier valor, ¿sí? Cuando estemos calculando esto. Para poder hacer esta distinción, sí nos interesa que cuando c sea mayor que 1, lo que le va a pasar a la gráfica de la función resultante, en este caso g, es que la función, la gráfica de f se va a alargar verticalmente en un factor c. Ahora eso lo vamos a ver bien a qué les quiere decir esto. Y la diferencia cuando escribimos 1 sobre c como c es un número mayor que 1, decimos eso para que cuando escribamos 1 sobre c, este número esté entre 0 y 1, digamos. Entonces acá estamos multiplicando a la función f de x por un número menor que 1. Ahí. Y entonces, en este caso, lo que va a pasar es una compresión vertical. Estas dos que siguen acá, de vuelta, como en el caso de estas dos al principio, lo que está afectando, de vuelta nos aparece este número c, o 1 sobre c, pero ahora están afectando directamente a la variable independiente. Es decir, que para poder evaluar f, primero vamos a tener que hacer esta cuenta y después fijarnos cuánto nos da el número que obtengamos acá evaluado en f. Y en este caso lo que nos pasa es que hablamos de que cuando el número c, por el que multiplicamos, es un número mayor que 1, tenemos una compresión horizontal. Y cuando el número es menor, está entre 0 y 1, digamos, tenemos un alargamiento horizontal. Esto por ahí cuesta verlo más así, ahora en el aire lo vamos a ver con los ejemplos. Y finalmente tenemos estos últimos tres casos acá, que son los que llamamos reflexiones, que lo que está pasando estamos multiplicando, en este caso es por menos 1, en estos dos primeros. En el primer caso sería menos 1 multiplicando a toda la función f de x, y ahí lo que pasa es que la gráfica de la función se refleja respecto del eje x. Entonces todo lo que está por encima del eje x pasa a estar por debajo, y todo lo que está por debajo pasa a estar por arriba. En este caso, lo que tenemos es menos 1 multiplicando a la variable independiente, y entonces ahí hablamos de que tenemos una reflexión respecto del eje y. Entonces ahí lo que está de un lado del eje y pasa para el otro y al revés, digamos. Se invierte de esa forma. Y finalmente acá lo que tenemos es valor absoluto de f de x. ¿Se acuerdan que nosotros ya vimos un par de clases atrás la definición de valor absoluto en el caso de números reales? Acá, en el caso de estamos con funciones, si cuando yo evalúo f en algún x, lo que obtengo es una imagen, que es un número al que le puedo después aplicar el valor absoluto. Entonces, esto en sí es lo mismo que habíamos visto. En cuanto a la gráfica de la función, lo que va a pasar es que toda la función tiene que ser una función positiva. ¿Se acuerdan que eso lo vimos en la clase pasada, el lunes pasado? O a lo sumo, igual a 0. Entonces ahí hablaríamos de que sería no negativa. Y entonces reflejamos respecto del eje x la parte que está por debajo del eje x. Y dejamos sin modificar lo que está por encima del eje x o lo que está tocando el eje. Bueno, esto es como un resumen para que les quede más o menos a qué nos referimos cuando hablamos de transformaciones de funciones. Cuando se pide hacer funciones por corrimientos, la idea es que ustedes vayan haciendo, de acuerdo a la función que tengan, distintos pasos para llegar en función de alguna de estas o de todas estas, a la función final. Bueno, cualquier cosa, si voy rápido o algo no se entiende, me avisan. Ahora vamos a pasar, sí, a hacer una actividad. Este ejercicio que está acá es el mismo que ustedes tienen en el libro, es el ejercicio 28 de funciones, pero lo que nosotros hicimos fue, cambiamos la gráfica. Entonces, hoy en la clase lo que vamos a hacer es vamos a resolver toda esa actividad para esta gráfica, y les vamos a dejar de tarea a ustedes que hagan todo lo mismo, pero con la gráfica que les sugiere el libro. Entonces, con lo que hayamos trabajado hoy, les va a ser de ayuda para después poder hacerlo de tarea. La idea es que prueben ustedes ahí, a ver si entendieron bien lo que vamos a ver hoy. Bueno, vamos a empezar. En el apartado A, nos dice que nos da una función f dada por su gráfica, o sea que de f conocemos esto, la gráfica está roja,
Y lo que nos pide es dar dominio e imagen de F. ¿Cómo les quedan? Piensen, anótense ustedes cómo les queda el dominio y la imagen. Y si quieren lo escriben en el chat o nos dicen, y ahora lo corregimos. Bueno, se va escuchando bárbaro por ahora. Y todavía no hay Bueno, respuesta, genial. no hay respuestas en el chat. Solamente la mía, que puse el ejercicio 28 que está en la página 108. Están El- como dormidos hoy todos. no, pero ahí empezaron, ahí empezaron. Bueno, Yasmín, Bueno. Julieta, Natalí, Sonia empezaron a decir que el dominio, por ejemplo, es cerrado -3 a 2 cerrado. Muy bien, entonces se acuerdan que lo veíamos como proyección de la gráfica sobre el eje X, y si proyectamos esta de la gráfica roja acá, nos queda el -3 cerrado porque tenemos incluido el extremo, todo esto hasta el 2 cerrado también porque acá teníamos incluido este extremo de la gráfica. Muy bien, ese nos queda entonces el dominio, en -3, 2, cerrado en ambos lados. ¿Y cómo nos va a quedar la imagen? Bueno, ahí Sonia y Julia B contestaron que la imagen eran de 2 cerrado a 4 cerrado. De -2 cerrado a 4 cerrado. Muy bien, y la imagen es lo mismo, pero en este caso nos fijamos, proyectamos, digamos, la gráfica sobre el eje Y, y muy bien, nos queda de -2 a 4. ¿Sí? Ahí tenemos, esto es lo que tendríamos que pensar. Y acá tenemos la respuesta entonces del apartado A. ¿Sí? Simplemente a partir de la gráfica, dar dominio de imagen es hacer ese ejercicio que hicimos recién. Bueno. Ahora sí vamos a pasar al apartado B. Acá lo que nos dicen es, teniendo en cuenta la gráfica de F que ya estuvimos analizando recién, encontrar las funciones que nos va, en este caso es uno de los ítems, la función g de x, que es igual a menos f de x, y en realidad esta función lo que tenemos que dar es dominio, imagen y gráfico, ayudándonos con esta tabla que estuvimos analizando al principio. Entonces, si miramos acá, nos dicen que g de x, que es la función que queremos encontrar, es igual a menos f de x. ¿En qué parte de la gráfica tendríamos que fijarnos? ¿Qué tipo de transformación, si quieren, estamos haciendo a f, a la gráfica de f? Acá están contestando reflexiones, dicen. Reflexión. Muy bien. Tenemos que hacer una reflexión, y en este caso, si miramos directamente, tenemos este caso, si estamos multiplicando por -1 a la función f de x, o sea que estamos acá, y ya podemos saber que lo que vamos a tener que hacer es una reflexión respecto del eje x. ¿Sí? Entonces esta tabla nos ayuda mucho para poder, después cuando tengamos por ahí algunas funciones que tengan algunos pasos más que hagamos, trabajando con esto vamos a poder encontrar la gráfica de esta función g desconocida, digamos, ¿sí? Teniendo en cuenta la función original que tengamos, como en este caso la de f. Bien, entonces ya sabemos que vamos a estar en esta parte. Ahora bien, nos piden dar dominio, imagen y el gráfico. ¿Cómo podemos hacer para hallar el dominio de la función g? O, si alguno se da cuenta, ¿cómo quedaría el dominio de g? Nosotros tenemos g Sí, de x. Sonia Sí. dice, igual que el dominio de F. Muy bien, nos quedaría igual que el dominio de f. Porque la idea acá, ¿cuál es? Yo tengo que poder calcular, o sea, los x, el dominio de g van a ser aquellos x que pueda hacer este cálculo y obtener g, que en este caso no conozco la ley de g, pero sé que es igual a menos f de x. Entonces, para poder hacer esto, yo voy a tener que poder hacer esta cuenta. Y para encontrar esto, yo tengo que tener estos valores de x, que son los que pertenecen al dominio de f. Es decir que, como dice acá, para calcular la función g en algún valor de x, y de su variable independiente, debemos calcular la función f en ese mismo valor, nos queda en x. Y por lo tanto, el dominio de ambas funciones es el mismo, que como habíamos dicho al principio, era el intervalo cerrado menos 3, 2. Bien. Vamos a pasar, en este caso lo que vamos a hacer es a buscar, a graficar la gráfica, y después vamos a dar el conjunto de imagen, porque eso va a salir de ver la gráfica que obtengamos.
Entonces, como dijimos antes, la gráfica de G se obtiene por reflexión respecto del eje X de la gráfica. Vamos a hacer una cosa, si quieren, cópiense la gráfica de F, háganse la escala, cópienla, así también lo van haciendo ustedes en la hoja, a medida que lo vamos haciendo acá. A ver si les van quedando las transformaciones como las tenemos acá. Les doy un ratito, márquense algunos puntos, por ejemplo acá la intersección con los ejes, y el extremo, y hagan más o menos la gráfica de F, así podemos ir trabajando todos juntos. Y si quieren ya van probando cómo les quedaría, tratando de hacer esa reflexión respecto del eje X. Si se la grafican les conviene marcar este punto que es el -3, -2, el -2, 0, el 0, 2, y acá el 2, 4. Con esos puntos más o menos ya la pueden marcar, graficar. Porque la idea es, o sea, en las actividades que ustedes tengan, esto que estamos viendo, cuando tengan que aplicar esto, es a partir de una gráfica ir mostrando cómo la van desplazando o la van comprimiendo, alargando y cómo llegan a la gráfica de la función final, en este caso, cómo llegamos, por ejemplo, a la gráfica de G, a partir de esta función conocida. Entonces, en este caso, si nosotros queremos hacer una reflexión respecto del eje X, tenemos que reflejar en función de acá, del eje X. Entonces, la idea va a ser, como dice acá, todo lo que esté por encima del eje X se tiene que reflejar para abajo. Y todo lo que está por debajo del eje X tiene que pasar a estar acá arriba. ¿Sí? Y reflejado, o sea, tener, digamos, la misma forma, pero abajo y esta parte arriba. ¿Y qué les parece? ¿Qué va a pasar con los puntos donde la gráfica corte con el eje X? Por ejemplo, este caso acá, que tenemos el -2, 0 acá. ¿Qué les parece que va a pasar con ese punto? Sonia dice, sigue quedando en graph G. No sé qué. Sigue quedando en la gráfica de G. Claro, digamos, este va a ser un punto que compartan la gráfica de F con la gráfica de G. O sea, va a quedar ahí donde está el punto donde corten el eje X, cuando hacemos reflexiones respecto del eje X, se mantienen ahí donde están. ¿Sí? Que es lo que tenemos acá. Este punto se mantiene y pertenece a la gráfica tanto de F, de la función original, como de G. Entonces, teniendo esto, podemos ya tratar de graficar G. Sí, esto va a ser algo aproximadamente, ¿sí? Usando algunos puntos que conozcamos de F, vamos a hacer estas reflexiones y después más o menos tenemos que conservar la forma cuando reflejemos. En estos casos, para ayudarnos, lo que podemos hacer es, como dice acá, buscar algunos puntos. Si bien sabemos que toda esta parte la vamos a tener que reflejar para abajo y esta parte para arriba, si buscamos algunos puntos nos ayudamos a que nos quede más prolija, digamos, mejor hecha la gráfica. Y entonces podemos buscar puntos que se vean claros. Por ejemplo, acá sabemos que este punto, -3, le corresponde, la imagen es -2, que es lo que dice acá. ¿Y qué le va a corresponder acá en G? Para hacer eso tenemos que venir y fijarnos cuál era esto. G era igual a menos f de x. Teniendo eso en cuenta, ¿cómo nos va a quedar acá la imagen de G en -3? Celeste dice 2. Muy bien, nos va a quedar 2. Y fíjense que tiene sentido que dijimos, esta parte tiene que reflejarse por acá arriba, entonces tiene sentido que a -3 la imagen que le corresponda sea 2. Bueno, eso mismo que tenemos acá lo hacemos con varios puntos. Y ya los podemos ir marcando. Este sería el primero que encontramos. Este se mantiene en las dos gráficas. ¿Sí? Por ejemplo, en -2, cuando x es -2, f de x era 0. Si de todas formas se mantienen las dos gráficas, si yo me fijo acá, veo que también me quedaría -0, que sería 0, entonces en G sigue siendo 0. Y tenemos este otro puntito que es el compartido entre las dos. Si ahora, por ejemplo, buscamos
para x igual a 0, vemos que la imagen que le corresponde en f es 2. Sí, esto lo sacamos gráficamente. Y ahora, ¿cuál le corresponde a g? Venimos acá. Si a f le correspondía 2, a g le corresponde menos 2. Y entonces el puntito que vamos a tener que marcar estará acá. Será el 0, menos 2. Y podemos buscar algún otro, por ejemplo, acá en 2, a f le corresponde 4, y por lo tanto a g le va a corresponder el menos 4. Y ahora, con estos puntos, tengo que tratar, digamos, de trazar esta gráfica, más o menos conservar esa forma. Y nos queda así. Sí, cuando la tracen, lo que me tengo que fijar es que quede reflejada, como si fuese el espejo de esta, en función de acá del eje X. Y una vez que encontramos la gráfica, ahora sí podemos fijarnos cuál es el conjunto imagen. De vuelta mirando como la proyección de esta gráfica azul, en este caso, sobre el eje Y. ¿Cómo nos va a quedar la imagen? De vuelta nos fijamos, en este caso tenemos incluidos los extremos porque en la función original estaban, ¿sí? Tenemos entonces que el conjunto imagen nos queda de menos 4 hasta acá, que es 2. Bien, ahí Luciano, Yasmín había contestado. Ah, muy bien. Y Celeste dice, ¿no se puede poner corchetes? Debe ser una pregunta. En No sé el poner corchetes. gráfico, ¿Cuál es la pregunta, Celeste? A ver. Ah, no puede poner el corchete en el en el chat, intervalo. Claro, está bien, está no bien. importa, no pasa nada. La idea es que, bueno, vayan siguiendo, así que no hay problema. Bueno, entonces, llegamos acá a lo que nos piden entonces, el dominio, que vimos que nos quedó igual al de f, menos 3, 2, cerrado. Encontramos el conjunto imagen y pudimos graficar la función solamente usando las transformaciones gráficas. Bueno, ahora pasamos a otra de las funciones, que es la que llamamos h de x, y ahora esta es igual a f de x más 2. Ahora tenemos que hacer el mismo proceso que hicimos recién, pero teniendo en cuenta que ahora estamos haciendo esta transformación. Entonces, primero nos conviene buscar acá en la tabla en qué parte estamos, qué tipo de transformación tenemos que hacerle a f. ¿Qué les parece? Traslaciones, dice Celeste. Muy bien, tenemos que hacer una traslación, y en este caso vamos a pensar que estamos en el primero de todos. ¿Sí? Es la función a la que estamos sumando un k, en este caso es 2, es decir, que ya nos vamos imaginando que a la gráfica de h vamos a tener la gráfica de f subida k unidades, acá. Que en este caso nuestro k es el número 2, o sea, 2 unidades. Bien. De todas formas, antes de hacer la gráfica, pensamos cómo crear el dominio de la función h. Y de vuelta, ¿cómo podemos pensar? ¿O cuál va a ser el dominio? De vuelta, yo lo que nos tenemos que fijar es, para poder encontrar algún valor de imagen de h, yo tengo que reemplazar acá valores de x y fijarme cuánto menos da h. No conocemos h, pero sabemos que es igual a esto. Entonces, para hacer eso, ¿qué tendríamos que hacer? Reemplazar acá algún valor de x, que sea perteneciente al dominio de la función f, y después hacer esta cuenta que tenemos. Ay, perdón, me apareció. Ahí está. Hacer esta cuenta. Entonces, como en el caso anterior, lo que nos pasa es que para encontrar h en algún valor de x, vamos a tener que calcular f en ese mismo valor de x, ¿sí? O sea, yo ahí tengo que pensar cómo hago para ir encontrando los diferentes valores de imágenes, si bien no conozco la ley de h en sí, pero conozco esta relación que tiene con f. Y entonces vengo acá, bueno, para poder hacer esta cuenta, x tiene que pertenecer al dominio de f, para poder evaluar la función en x. Entonces, podemos decir esto que está acá, y por lo tanto los dominios van a coincidir de vuelta. Que bueno, este es el dominio que habíamos encontrado para f, y que también va a ser el dominio que tendrá h. Ahora, si queremos hacer la gráfica, habíamos dicho que era una traslación vertical de la gráfica de f, y en este caso, ¿qué tendríamos que pensar? h de x es igual a f de x más 2.
como acá estoy sumando, quiere decir que la traslación va a ser hacia arriba, ¿sí? Porque vertical, ¿qué quiere decir? Que la voy a desplazar así a la gráfica de f. Si sumo un valor, quiere decir que la voy a desplazar hacia arriba. Si acá restara, tendría que desplazarla hacia abajo. Y este es el valor SK que dijimos, que quiere decir 2 unidades. Es decir, que la tenemos que desplazar hacia arriba 2 unidades. En este caso, cuando estamos trabajando con traslaciones, la gráfica no sufre, digamos, ninguna deformación, no se estira ni se alarga, digamos. Simplemente así como está, le tendríamos que mover 2 unidades hacia arriba. Una vez que tenemos esa idea, ¿sí?, de lo que tenemos que hacer, lo que nos conviene para que nos quede mejor siempre es buscar algunos puntos. Entonces, de vuelta, como hicimos en el caso anterior, podemos encontrar algunos puntos de F, cuáles serían las imágenes para H, marcarlos y después trazar la gráfica. Prueben, si quieren, ir buscando puntos. Así vemos también que, si bien nosotros ya sabemos que la traslación que vamos a hacer es vertical, cuando hagamos el cálculo, que nos quede realmente así, ¿sí? Como para ir confirmando esto que dijimos, que sacamos de la tabla. Porque por ahí, si yo no me acuerdo de esto, puedo venir, hago esta cuenta y obtengo, de todas formas, puedo darme cuenta hacia dónde se mueve la gráfica. Prueben calcular algunos puntos y me van diciendo cómo les quedan y entonces lo vamos marcando, así lo podemos graficar. Están trabajando los chicos, parece. Porque no hay respuestas. Sí, bueno, esto de todas formas graficar y eso lleva su tiempo. Yo les digo que lo vayan haciendo, así lo van practicando, porque bueno, esto es algo que se suele tomar por ahí, que les decimos, bueno, encuentren la gráfica por corrimientos y vayan mostrando qué corrimientos hicieron para llegar de una gráfica a otra. Y entonces ahí el proceso que tienen que hacer es esto que estamos haciendo acá. Encontrar esto, darme cuenta qué tipo de corrimiento tengo que hacer, una traslación vertical. Ya saber esto ayuda muchísimo porque yo sé que es una traslación vertical, 2 unidades hacia arriba. Entonces, ¿qué podría pensar? Que cada punto que tengo de la gráfica acá lo tengo que desplazar 2 unidades hacia arriba. Entonces, por ejemplo, si acá tengo el -3, -2, que es este punto de F, el de H será el que esté 2 unidades arriba, o sea, el -3, 0. Este que tenemos acá, que conocemos de F, que es el -2, 0, estará 2 unidades hacia arriba y entonces será el -2, 2. Este, que es el 0,2, será el 0,4, y este, que es el 2,4, será el 2,6. Y así rápidamente yo ya pude encontrar esos puntos, marcarlos y trazar la gráfica. Acá lo que tiene es armada la tablita de lo que les dije yo recién, ¿sí? El primer punto, por ejemplo, nos podría quedar acá. Yo elijo estos que les dije porque son los que se ven acá claramente cuánto, para cada X, cuál es el valor de imagen. Podría haber elegido este acá del medio, pero bueno, acá no sé exactamente cuál es el valor y se me complica, o sea, no me voy a complicar para graficarla si tengo puntos que son fáciles para encontrar, digamos, exactos. Este es el -2, 0, cuando hacemos la cuenta nos queda que es -2, 2, entonces el punto nos va a quedar acá. Después, por ejemplo, este que es el 0,2, cuando hacemos la cuenta, que la cuenta es venir acá, decir, bueno, f en x, por ejemplo, f en 0, ¿cuánto me da? Me dio 2. ¿Qué tengo que hacer para llegar a h? Sumarle 2 más, me da 4, que es lo que ponemos acá, y entonces el punto 0,4 es otro punto de h. Y finalmente, por ejemplo, podemos probar en x2 cuánto vale f, de la gráfica veo que f2 vale 4, y ahora a eso le tengo que sumar 2, nos queda 6. Imagen para cuando x vale 2, y este es el puntito. Y ahora ya con eso podemos trazar la gráfica. Siempre respetando la forma que tenía f, porque simplemente lo que hicimos fue desplazamos hacia arriba. Algo que también nos sirve para chequear que lo que estemos haciendo esté bien es fijarnos ahora, habíamos dicho esto, el dominio de h era igual al dominio de f, verificar que se cumpla eso. ¿Sí? Porque cuando estamos acá, para encontrar h de x es hacer f de x, o sea que el dominio tiene que ser el mismo. Si venimos a ver acá, vemos que si proyectamos h sobre el eje x, nos queda igual que en el caso de si proyectáramos f sobre el eje x, o sea que el dominio nos queda que es igual y va del -3 al 2 cerrado. Y finalmente nos toca encontrar la imagen de la función h.
¿Cómo nos quedaría en este caso la imagen? Celeste dice de 0 a 6. Muy bien, nos quedaría de 0 a 6, cerrado, porque bueno, de vuelta tenemos incluido los extremos, por lo tanto, cerrado. Bien, este proceso que estamos haciendo es lo que hay que hacer cuando tenemos que trabajar así, con corrimientos. Bien. Lu, Sí. hay una pregunta de Ujú. Yasmín. Y dice que no entiende cómo se hace en la tabla para encontrar los valores. Vamos a volver a mirar, por ejemplo, este de acá. La idea es que yo elija de la función que conocemos en este caso, que es la f, la roja, puntos que se vean claros, digamos, para poder estar seguro de que conocemos el valor. Entonces decimos, para un dado, vamos a volver para atrás, así sacamos la gráfica de h, para un dado, valor de x. Por ejemplo acá, menos 3. La imagen en f, que corresponde, digamos, en la función f, a menos 3 es menos 2, que lo veo del gráfico. Entonces, yo sé que cuando x vale menos 3, f de x, o sea, f en menos 3, en este caso, es menos 2. Que eso lo saco de acá. ¿Sí? Cuando x es menos 3, f de x es menos 2. ¿Cuánto vale en h? Vengo entonces a ver esto, que es la relación que tenemos entre h y la función f de x. Sabemos que h de x, es decir, para un dado x, en este caso menos 3, yo tendría que hacer h en menos 3. Como no conozco la ley en sí de h, conozco esto, ¿qué tengo que hacer? F en menos 3, ¿sí? Porque la x es la misma, f en menos 3, y al valor de imagen que obtenga le sumo 2. Y eso va a ser la imagen de h en menos 3. Entonces, ¿qué hago? Digo, bueno, en menos 3, que es el que estamos considerando. F de x, ya nos fijamos en el gráfico que vale menos 2, que era este valor de acá. Entonces, esto es menos 2. Para llegar a obtener h de x le tengo que sumar 2. Entonces, si hago menos 2 más 2, nos queda que es 0. Y por eso decimos que h en x, que en este caso sería h en menos 3, es igual a 0. Sí, ahí Ese entendió. también lo digamos. Buenísimo. Entonces, bueno, ya tenemos que el punto menos 3, 0 es un punto de h. Y así con cada puntito que vayamos encontrando. Siempre es volver acá y tratar de hacer esa cuenta acá. Y fijarnos cuánto nos quedaría h de x. Bien, ahora vamos a hacer un montón de estos, así que lo vamos a ir viendo en otras tablitas. Bueno, ahora tenemos otra función, que es la función j. En este caso, fíjense, nos dicen que j es igual a f de x menos 3. ¿Qué tendríamos que hacer para llegar a j? ¿Qué tipo de transformación estamos haciendo a f? Siempre volviendo a la tablita y mirando acá. Celeste, Natalie, Yasmín dice, traslaciones, bajar 3 unidades. Muy bien, estamos haciendo una traslación, estamos en esta parte y justamente como estamos restándole 3, estaríamos en esta parte, o sea que bajamos 3 unidades la gráfica de f. Eso es lo que, para encontrar la gráfica de j, vamos a tener que hacerle a la gráfica de f. Ahora bien, empecemos con el dominio de j. De vuelta, para fijarnos, para encontrar, digamos, el dominio de j, yo quiero encontrar para qué x puedo calcular j. Y si veo que j es igual a esto, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que poder calcular f en x, ¿sí? Y entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? ¿Cuál va a ser el dominio de j? Yo para poder calcular j de x tengo que poder hacer f de x a la que después le resto 3. Para poder hacer esto, quiere decir que esas x tienen que pertenecer al dominio de f. No voy a poder calcular f para una x que no esté dentro del dominio que habíamos visto. Y por lo tanto, mirando esto de acá, ¿qué tengo que pensar? Que para poder, o sea, el dominio de j va a ser el mismo que teníamos que para el caso de f. ¿Sí? Porque esto lo veo de acá, el cálculo, digamos, que yo tengo que hacer. Lo que conozco es f, sé que para calcular esto, lo que está acá, digamos, lo que se está evaluando en f, que en este caso es x, tiene que pertenecer al dominio de f. Y después a lo que me da le sumo 3. Entonces, en el caso de j de x, estas x van a tener que pertenecer al mismo conjunto, digamos, van a ser iguales los dominios de j y de f, que es el menos 3, 2.
Ahora de vuelta, si queremos encontrar la gráfica, volvemos a, esto ya lo habíamos dicho, es una traslación vertical, que en este caso lo que hacemos es, como restamos, vamos a ir hacia abajo 3 unidades, a partir de la gráfica esta roja, que es la de F. Y bueno, de vuelta, para ayudarnos buscamos algunos puntos. Entonces podemos armar la tablita, y de vuelta, ya de F conocemos estos valores, así que vamos a usar estos puntos, son los que nos conviene usar. Igual esto pueden usar otros, no es que necesariamente hay que usar este. Siempre los extremos, si tenemos una gráfica, nos conviene usar esos para poder delimitar a la gráfica J que vamos a encontrar. Pero en sí pueden usar los puntos que quieran de acá. Bueno, esto ya sabemos que para cuando x es menos 3, f vale menos 2, lo sacamos del gráfico, y entonces ahora venimos y resolvemos acá. Para cuando x es menos 3, esto nos queda menos 2. Y ahora hay que hacer menos 2, menos 3. Y ese resultado, ¿sí?, que nos queda menos 5, va a ser la imagen de j evaluada en menos 3. Es decir, que un punto de la gráfica de j va a estar acá. Y así vamos armando la tablita. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, nos fijamos que cuando x vale menos 2 y f de x vale 0, ¿cómo nos va a quedar j? Vean ustedes a ver si vemos si me están siguiendo o si tienen alguna duda en la cuenta, en hacer el cálculo. Ahí están contestando menos 3. Muy bien, nos queda acá el puntito ese sería el menos 2, menos 3. ¿Sí? Y bueno, y así vamos haciendo con otro punto. En caso del 0, 2, que era este de acá, también lo podemos pensar, decir, bueno, directamente, como ya sabemos que esto es tenemos que desplazar hacia abajo, digamos, una traslación vertical, 3 unidades, este punto que estaba acá, si voy 3 para abajo, me va a quedar acá. Entonces va a ser el punto 0, 1. 0 menos 1, perdón. ¿Sí? Y así vamos armando, buscando algunos puntos, y después graficamos la función j con esos puntos. Siempre, obviamente, después de armar la tabla y haber analizado esto, vemos que se cumple lo que habíamos dicho, ¿sí? En este caso, cuando hacíamos esto, a la función f, que dijimos que hacíamos, desplazábamos hacia abajo 3 unidades j, y vemos qué es lo que pasó. ¿Sí? Eso también es una forma de chequear que estemos haciendo bien. ¿Sí? Esto es lo que decía la tabla, esto es lo que calculamos, y teniendo en cuenta cómo era j con respecto a f. Bien, y a partir de acá, sacamos, de vuelta podemos checar que el dominio de j, ¿sí?, cuando lo proyectamos sobre el eje X, nos queda que es igual al dominio de f, ¿sí? Esto que habíamos dicho, entonces, para la gráfica vemos que se cumplió, que corresponde a lo que habíamos dicho. Y en el caso del conjunto de imagen, ¿cómo nos va a quedar? Ahí están respondiendo de menos 5 a 1, cerrado. Muy bien. Nos va a quedar de menos 5, como vemos acá, hasta 1, cerrado en los dos extremos. Bien. Bueno, esto es un resumen de lo que estuvimos viendo recién. ¿Sí? Esta es la función f, la roja, y esta es la función h, que fue la que primero obtuvimos, y la función j, que fue la que obtuvimos en segundo lugar. En ambos casos hicimos una traslación vertical, ¿sí? En el caso de h lo que hicimos fue sumar 2, entonces la gráfica de h nos quedó 2 unidades subida, la gráfica de f, y en el caso de la función j, le restamos 3 a f, entonces dijimos la gráfica se baja 3 unidades, ¿sí?, en un desplazamiento vertical. Como para que les quede de resumen, van a ver que esto pasa siempre, digamos, cuando tenemos traslaciones verticales, como dice acá, los dominios no cambian, ¿sí? Fíjense que esto fue lo que nos pasó en todos los casos. El dominio de h es igual al de f y el dominio de j también, pero sí cambian las imágenes, ¿sí? Porque estamos moviendo, digamos, de esta forma la función. Bueno, que eso es lo que está escrito acá, así que los dominios son iguales, se modifican las imágenes. Bueno, y acá, este recuadro que tienen acá en realidad es lo mismo que está en la tablita que vimos al principio. Acá lo que nos dicen es que si yo tengo f de x más k, y conozco la gráfica de f, puedo encontrar la gráfica de otra función cuando a f, por ejemplo, acá le sumo k. Si k es positivo, la subiré hacia arriba, si k es negativo, la sumo hacia abajo, o es lo mismo que lo que ustedes en la tablita lo tenían desglosado en los dos casos, más x o menos x, es lo mismo, digamos, y es otra forma de escribirlo. Bien.
Bueno, seguimos. Cualquier cosa, si tienen alguna pregunta, alguna duda, me avisan y frenamos y lo vemos. Bien, ahora seguimos haciendo lo mismo, ¿sí? Ahora tenemos otra función, que es la función p de x, que nos dicen que es igual a f en x menos 1. ¿Qué le estamos haciendo? ¿Ahora qué tipo de transformación le estamos haciendo a f? Traslaciones, dice Celeste, el último. Traslación Muy bien. horizontal. Sonia. Genial. Seguimos en traslaciones, pero ahora, como dijeron, estamos en horizontales y en este caso, sí tenemos que trasladar la gráfica de f, h unidades a la derecha, en este caso sería una unidad hacia la derecha. Bien. De vuelta vamos a empezar con buscando el dominio de la función p. ¿Qué les parece? ¿Cómo nos va a quedar el dominio? Yo de vuelta lo que tengo que pensar es el dominio de p, que van a ser aquellos valores en que yo pueda encontrar, ¿sí? Evaluar en p, digamos, y encontrar un valor de imagen de p. Y lo que conozco es que p es igual a esto. Así se relaciona, digamos, con f. Cuando yo tengo algo así como lo que está acá, que acá tenemos f evaluada en x menos 1, quiere decir que todo esto, vamos a tener que hacer esta cuenta primero y a ese resultado que nos dé, ahí evaluarlo y ver cuánto es el valor de imagen. Eso quiere decir que todo esto tiene que pertenecer al dominio de f para poder hacer esta cuenta. ¿Sí? Eso es una diferencia con los casos que veíamos antes. Antes directamente en las otras dos funciones o tres que vimos, decía f de x. Entonces ahí directamente era el dominio de esas x pertenecían al dominio de f porque evaluábamos directamente sobre x. Como acá cambia, y acá lo que estamos evaluando es x menos 1, quiere decir que esto es lo que tiene que pertenecer al dominio de f. Bueno, ¿qué es lo que está escrito acá? Para poder hallar el dominio de p, hay que calcular f en el valor x menos 1, ¿sí? En todo lo que está dentro de acá del paréntesis, todo lo que se está evaluando en f. Por lo tanto, para poder hacer esta cuenta, todo este número tiene que pertenecer al dominio de f. Para resolver esto, lo que hacemos es decimos, bueno, el dominio de f lo conocemos porque lo tuvimos al principio, es este conjunto que vimos como un intervalo de menos 3 a 2, y lo que ahora sabemos es que para poder hacer esta cuenta, x menos 1 tiene que pertenecer al dominio de f, es decir, tiene que pertenecer a este intervalo. Y entonces acá, esto que estamos diciendo acá lo podemos reescribir en forma de una inecuación, de la cual después vamos a poder despejar los valores de x y vamos a poder hallar el dominio de p. ¿Cómo transformamos esto en una inecuación? Si me dicen que x menos 1 tiene que pertenecer a este intervalo, quiere decir que x menos 1 tiene que estar entre los extremos de ese intervalo. Entonces acá nos queda que menos 3 es menor o igual que x menos 1, y a su vez x menos 1 es menor o igual que 2. ¿Sí? Que eran los extremos que teníamos acá. Y ahora, una vez que llegamos a plantear esto, tenemos dos inecuaciones, en este caso, que pues, sabemos resolver, digamos. Acuérdense cuando escribimos algo así, que acá no nos olvidemos que es como que tenemos en este único renglón escritas dos inecuaciones al mismo tiempo. Para resolverla tengo que ir resolviendo, ¿sí? Nosotros ¿cómo resolveríamos esto? Decimos, bueno, yo tengo que lograr despejar de acá la x, que me quede como está acá, la x sola. Para eso tengo este menos 1, que lo que nosotros decimos es, ¿qué hacemos? Lo pasamos para el otro lado, por ejemplo, sumando para el otro lado. Pero en este caso, como tenemos dos inecuaciones, vamos a tener que pasarlo para un lado y pasarlo para el otro. Sí, que eso, acuérdense, es lo mismo que sumar 1 en todos los miembros, digamos, de acá de la inecuación. Esto se los aclaro porque a veces lo que pasa es que pasamos para un lado y nos olvidamos de afectar también el otro, ¿sí? Entonces acá nos quedaría x. Si pasamos para este lado, nos va a quedar de este lado 2 más 1 y por eso nos queda 3 de este lado. No cambia el sentido del signo, ¿sí? Porque estamos simplemente sumando por un número, no pasa nada con el signo. Y en este caso también, este menos 1 tendríamos que pasar para acá como más 1. Entonces nos quedaría menos 3 más 1, menos 2. Y se afectan entonces los dos. Y ahora llegamos a esto, a decir que x, para que se cumpla esto primero que dijimos, x tiene que estar entre menos 2 y 3. Y ese entonces va a ser el dominio de p.
¿Sí? Porque eso que dijimos era para poder calcular P en X, teníamos que hacer F en X menos 1. Y para poder calcular esto, X menos 1 tenía que pertenecer a menos 3, 2. Para que todo eso se cumpla, llegamos a que X tiene que estar entre menos 2 y 3. Y por lo tanto obtuvimos el dominio de P. ¿Sí? Cerrado, porque acá tenemos menor o igual, que viene del principio, porque acá teníamos cerrado. Y acá llegamos a encontrar el dominio de P. ¿Sí? En este caso lo que tenemos de complejidad, digamos, es eso, que el dominio en este caso no es igual al de F y lo vamos a tener que encontrar, y la forma de encontrarlo es así. ¿Sí? Entonces, cuando tengamos afectada la variable independiente, vamos a tener que hacer este planteo para llegar a encontrar el dominio de la nueva función. Cualquier cosa acá me preguntan si algo no entendieron. O si fui rápido por ahí. Bueno, y después lo que habíamos dicho es, ya lo habíamos dicho en la diapositiva anterior, que la gráfica de P la podemos encontrar por traslación horizontal de la gráfica de F, ¿sí? Y en este caso, incluso ya también lo habíamos dicho, cuando estamos restándole a la variable independiente un número, lo que hacemos es un corrimiento hacia la derecha, una unidad. Entonces lo que va a pasar es que la gráfica que obtengamos de P, la forma no va a cambiar, si no se deforma nada, simplemente se mueve hacia el costado, hacia la derecha, una unidad. De vuelta, para encontrar la gráfica, podemos armar una tablita como veníamos haciendo y buscar algunos puntos. Y acá, bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es, si nosotros nos acordamos eso, sí que es una traslación horizontal, una unidad hacia la derecha, como yo les dije antes, directamente podemos, para puntos conocidos, los tendríamos que desplazar un lugar para el costado, en este caso para la derecha. Entonces, este lo podríamos desplazar para acá, este que conocíamos lo desplazamos una unidad, y así con los que eran conocidos, digamos, y los podemos desplazar, y trazamos y graficamos. Si queremos encontrar algunos puntos, sí, porque también podría pasar que no conociéramos directamente F, y quisiéramos encontrar directamente haciendo la cuenta esta, entonces en este caso vamos a tener que armar una tablita como la que hacíamos antes. Acá lo que hay que tener en cuenta es que el dominio de P no coincide con el dominio de F. Entonces al armar la tablita tenemos que tener eso en cuenta. X en este caso van a ser las X del dominio de P. Si esto está escrito como P de X, quiere decir que son X que pertenecen al dominio de P, que es este intervalo menos 2, 3. Entonces los valores de X que vamos a poder evaluar tienen que estar acá, dentro de este, o sea, desde menos 2 a 3. Entonces, por ejemplo, siempre nos conviene, pero vamos con un extremo acá en menos 2. ¿Por qué calculamos X menos 1? Porque es lo que nos interesa para poder evaluar F, ¿sí? F es en el valor que nos quede de hacer X menos 1. X menos 1, que sería menos 2 menos 1 en el primer caso, por ejemplo, que nos va a quedar menos 3. Con este valor, ahora sí podemos hacer F en menos 3, que sería en X menos 1. Y eso lo saco de acá de la gráfica. F en menos 3, acá tenemos menos 3, F en menos 3 me da menos 2. Entonces el resultado que tengo que poner acá es menos 2. ¿Y qué dijimos? Que P evaluado en X es igual a F evaluado en X menos 1. Entonces, ¿cómo me va a quedar acá? Esto es lo mismo, nos va a quedar que el resultado de la imagen para cuando X es menos 2, de P es menos 2. Y con eso ya podemos marcar el primer punto de P, que si pensamos en lo que habíamos dicho al principio, es una traslación horizontal, habíamos dicho hacia la derecha una unidad, y fíjense que este punto que conocíamos lo movimos una unidad hacia la derecha. ¿Sí? Son formas equivalentes, directamente pensándolo como lo hicimos al principio, o bien armando una tabla si no conocemos la gráfica, o bueno, cada uno verá lo que le gusta más, digamos, para resolver esto. ¿Me siguieron acá en lo que fuimos pensando para hacer esto? Ahora la idea es que, por ejemplo, prueben ustedes completar esta fila, digamos, para cuando X es menos 1. A ver cómo queda. El primer paso simplemente es la primera esta cuenta, que sería menos 1 menos 1. Ahí Luciano dice 0. Muy bien, y después ¿qué hago? Evalúo, eso nos queda menos 2, evalúo F en menos 2, y muy bien, nos da 0. Y como coincide con P, ya sabemos que la imagen
de P en menos 1 vale 0. Entonces, ¿a dónde vamos a marcar este puntito? La imagen que estoy buscando para dp es para este valor de x. Entonces, en menos 1, la imagen de p vale 0. O sea que el puntito va a estar acá. ¿Sí? Eso acá no me tengo que perder de esto que encuentro de p es para el valor de x, ¿sí? Que es lo que estoy evaluando acá. Lo mismo que hicimos antes, ¿sí? Este era menos 2 para el valor de x de menos 2. Entonces ahora, por ejemplo, busco otro, bueno, 1. Cuando x vale 1, para encontrar en este valor en f de x, hago 1 menos 1, nos va a quedar 0. Vengo a fijarme f en 0, lo que me da 2, y eso va a coincidir con p. Y ahora, el punto que pertenece a la gráfica de p va a ser el que tiene coordenadas 1, 2. Entonces vendría acá y lo marcaré como 1, 2. Y el mismo razonamiento con el último punto, que podemos buscar más si quieren. Acá en este caso tenemos este otro, que es el que estamos usando hasta ahora. Y estos que tenemos acá, acuérdense, tienen que pertenecer al dominio de P, que era el que habíamos encontrado en la diapositiva anterior. ¿Sí? Yo no podría evaluar, por ejemplo, X que estén por fuera de este dominio. ¿Sí? Sin embargo, fíjense que cuando nos fijamos acá, X3, estamos hablando de la función P, porque si yo estoy pensando en F, en 3 directamente no pertenecía al dominio de la función F. Entonces acá, ojo, no hay que hacer lío con lo que estamos viendo. Esta X es del dominio son los elementos del dominio de P. Entonces, los valores tienen que estar dentro del dominio de P. Los valores de X menos 1 son elementos del dominio de F. Entonces, estos resultados sí tienen que estar dentro del dominio de F. Cuando entonces ahora evaluamos en X3, hacemos 3 menos 1 nos queda 2. 2 sí pertenece al dominio de F. Evaluamos F en 2, nos da 4, que es el valor de acá, y ahí encontramos, como es igual a P, la imagen para X igual a 3 de la función P es 4. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en X igual a 3 vamos a tener la imagen de P acá. Y con eso ya podemos trazar la gráfica. Bien. ¿Qué pasa en este caso? ¿Cómo nos queda el conjunto imagen de la función P? Natalie dice igual. Muy bien, en este caso el conjunto imagen nos queda igual al conjunto imagen de la función f. ¿Sí? Si proyectamos acá todas las gráficas de ambas funciones sobre el eje y, vemos que coinciden. Y nos va a quedar en este caso menos 2, 4 con los extremos cerrados. Acá en este caso nos está pasando al revés que antes. El dominio cambia, pero el conjunto imagen se mantiene. Bueno, vamos a pasar a otra función, que es esta función Q, que es igual a f de x más 3. ¿Qué transformación le estamos haciendo a la función f? Trasladar a la izquierda, dice Yasmin. Muy bien, como acá estamos afectando a la variable independiente, le estamos sumando 3, lo que va a pasar con la gráfica de f es que es una traslación y estaríamos en este caso 3 unidades a la izquierda. Muy bien. Vamos a empezar entonces, primero siempre vamos a encontrar el dominio de la función Q. Y en este caso lo que tenemos que pensar va a ser un planteo similar al que hicimos en el caso de la función anterior. Para poder evaluar Q en X, yo voy a tener que poder evaluar F en X más 3. Entonces, lo que voy a tener que hacer es, como conocemos el dominio de F, yo sé que ahora X más 3 tiene que pertenecer al dominio de F para poder hacer esta cuenta, para encontrar esta imagen para cada valor de X. Entonces, lo que planteamos en este caso es que X más 3 pertenezca al dominio de F. Y entonces es esto, X más 3 pertenece, el dominio de F habíamos dicho que era el intervalo menos 3, 2. Este es el planteo. Ahora lo que tenemos que hacer es, lo escribimos como una inecuación para poder encontrar el valor de X, que es el que queremos, que es el que va a estar acá y es el dominio de la función Q. Lo escribimos así, si X más 3 es mayor o igual, como dice acá, a menos 3,
y menor o igual a 2, que era este extremo que tenemos de este lado. Y acá nos quedan entonces dos inecuaciones que tenemos que resolver. ¿Sí? La idea es despejar X, dejarla sola acá. Y no me tengo que olvidar, les remarco eso, que tenemos dos inecuaciones y por lo tanto este más 3 me va a afectar a los dos lados, digamos. Entonces, cuando nos quedan menos 3 y este lo pasamos, nos queda menos 3, menos 6. El signo no cambia porque estamos restando un número, no se afecta. Y si ahora pensamos para este lado, nos va a quedar 2 menos 3 menos 1. ¿Sí? Prueben ir resolviéndolo también y fíjense a ver si les surge también alguna duda en el camino y cualquier cosa nos preguntan. Una vez que llegamos a esto, ya encontramos cuál es el dominio de Q, ¿sí? Porque la idea era encontrar aquellos valores que cumplieran con esto, que son estos valores, y por lo tanto este es el dominio de Q. Es el intervalo menos 6, menos 1, y de vuelta con los intervalos, con los extremos cerrados, porque acá tenemos menor o igual, o bueno, mayor o igual, depende cómo lo veamos. Bien. También sabíamos lo que habíamos dicho, que es la gráfica de Q la íbamos a poder obtener por una traslación horizontal. En este caso dijimos hacia la izquierda, estamos sumando 3 unidades. Entonces la gráfica la vamos a tener que encontrar para este lado, desplazando a F, sin cambiarle la forma, simplemente moviéndola horizontalmente hacia la izquierda, 3 unidades. Y para encontrar la gráfica acá es lo mismo que habíamos hecho, que venimos pensando hasta ahora. Podemos directamente pensar, bueno, los puntos estos que conocemos, muevo este punto 3 unidades para acá y yo sé que va a estar acá. Los conocidos, digamos, este también lo puedo desplazar y sé que lo voy a tener acá y así con lo que conocemos. O bien, armar la tablita que, como yo les decía, la tablita a veces nos va a servir en otras situaciones donde no tengamos la gráfica directamente o es importante, digamos, que vayan probando todo, hacer esta tablita. Y también le pueden encontrar pensando, como les dije en la diapo anterior, cómo se desplazaría la gráfica. De vuelta acá tenemos que pensar lo mismo. Para poder encontrar, sí. Acá Celeste decía que si podés ir más despacio el tema de la tablita. Dale, vamos a verla más despacio. Acá lo que tenemos que encontrar, para armar la tablita, queremos encontrar puntos de Q, es decir, para un cierto valor de X, cuánto vale la imagen, es decir, Q de X. Para poder hacer esa cuenta, sabemos que Q de X es igual a F de X más 3. Porque de Q, si no, no conocemos nada. Entonces, la idea es que nosotros evaluemos, encontremos para un dado X cuánto vale F de X más 3 y eso va a ser igual a Q de X. Para ese dado X que calculamos acá y acá, digamos, mismo X. Entonces, a la hora de armar la tablita, ¿qué vamos a tener en este caso? Valores de X. Valores de X son los que tenemos acá y son los que tenemos acá. Si miramos en esta parte, vemos que esos valores de X tienen que ser elementos del dominio de Q. ¿Sí? Eso cuando nosotros teníamos una función Q de X, sabíamos que estas X pertenecen al dominio de Q. El dominio de Q es este, es el intervalo menos 6, menos 1. Por lo tanto, para encontrar puntos, vamos a probar con valores de X que estén dentro de este intervalo, y como incluye los extremos, también vamos a poder considerar los extremos, pero tienen que caer dentro de este intervalo. ¿Sí? Porque esta X es la que tenemos acá, en Q de X, es el dominio de Q, o elementos del dominio de Q. Ahora bien, por ejemplo, vamos a empezar, digo, bueno, elijo el extremo este que tengo acá, que es menos 6. X igual a menos 6, si yo me fijo acá, veo que no pertenece al dominio de F. ¿Sí? El dominio de F, acuérdense que habíamos dicho que era de menos 3 a 2. Pero justamente nosotros no estamos evaluando F en X, sino en X más 3. Cuando hacemos esta cuenta, o sea, cuando X vale menos 6, tengo que fijarme cuánto me queda esto, que es lo que, por eso tenemos escrito esta columna donde agregamos X más 3, que es lo que está acá dentro, esta parte. Cuando hacemos eso, ¿qué nos va a quedar? Menos 6, reemplazamos la X, más 3. Y eso nos va a quedar igual a menos 3. Ahora, este valor es el que tenemos que evaluar en F. ¿Sí? Porque hacemos F en X más 3, o sea, F en lo que obtuvimos acá. Este valor vemos que sí es un elemento del dominio de F. Entonces ahora podemos decir, bueno, ¿cuánto vale F en X más 3? O lo que es lo mismo, ¿cuánto vale F en menos 3? Vengo acá, ¿cuánto vale F? Me queda que vale menos 2. Entonces acá ya sabemos que la imagen que le corresponde a F
en menos 3 es menos 2. Y este menos 3 viene de hacer esta cuenta. Por lo tanto, la imagen que le corresponde, Q es igual a F, o sea, es menos 2, y esta es la imagen que le corresponde a Q, pero en este caso, cuando teníamos este valor de X, que era el elemento del dominio de Q. Si acá lo que tenemos que diferenciar es como tenemos dominios distintos de cada una, los valores que tenga acá van a ser elementos del dominio de F, y los que tengamos en esta columna van a ser elementos del dominio de Q. Entonces, las imágenes que vamos viendo acá son, en el caso de F, para estos valores del dominio, y en el caso de Q, para estos valores del dominio que tenemos acá. ¿Sí? Por ahí esta es la parte más complicada de los que vimos hasta ahora, porque tenemos que darnos cuenta de esto. Sí, pero esto sale simplemente de la forma en que tenemos que calcular acá. Si yo ahora, por ejemplo, bueno, acá marcamos el menos 6 menos 2, es el que nos quedó marcado acá. Si elijo otro valor, por ejemplo, x igual a menos 5, de vuelta, veo que este valor no pertenece al dominio de F, porque no tiene por qué pertenecer, digamos, pero sí tiene que pertenecer al dominio de Q, que vemos que está incluido acá. ¿Qué hago ahora? Calculo x más 3, o sea, menos 5 más 3, que nos queda menos 2, y ahora sí, este número yo necesito que pertenezca al dominio de F, porque tengo que después hacer F en x más 3. Y veo que menos 2 pertenece al dominio de F. En realidad, esto que yo les digo tiene que pertenecer cuando calculemos. Si nosotros acá reemplazamos por valores de x que estén dentro de este intervalo, todos los valores que obtengamos de x más 3 van a pertenecer al dominio de F. Porque eso salió de la inecuación que planteamos al principio. Sí, nosotros lo que primero que pedimos para encontrar el dominio de Q fue decir que x más 3 perteneciera al dominio de F. Y entonces, ¿para qué valores de x se cumplía eso? Con eso encontramos que para qué valores de x se cumplía, para estos de acá. Entonces yo ya sé que poniendo valores que estén dentro de este intervalo, cuando haga x más 3, lo que voy a obtener acá van a ser elementos del dominio de F. Si no me puede pasar que poner acá menos 5 y que acá me aparezca un valor que no pertenece al dominio de F. O bueno, si pasa eso porque hay algún error en lo que estoy haciendo, digamos. Entonces, ¿ahora qué hago? Calculo F en menos 2, que sería en x más 3, así que tenemos acá. Entonces, F en menos 2 nos daba 0. Y bueno, sabemos que es igual a Q, nos queda que es 0. Entonces, un punto de Q, otro punto más de Q que tenemos es el menos 5, 0. Entonces venimos acá en menos 5, 0 y vamos a tener otro puntito. ¿Se entiende más o menos entonces cómo hay que ir llenando esta tablita? Prueben a ver, encontrar, llenar esta fila para cuando x vale menos 3. Bueno, dicen que lo van entendiendo mejor. Ah, buenísimo. Por ahí sí, cuesta al principio, pero bueno, es cuestión de ubicarnos en qué estamos analizando en cada caso. Prueben rellenar y escriban en el chat cómo les queda, o activen los micrófonos y si quieren digan cómo les quedan estos 3 espacios que tengo que completar acá. Bueno, no hay respuestas todavía. También tienen que fijarse también en la gráfica. Si ustedes ven en la gráfica, se ve rápidamente cuál es el punto. O sea, la tablita sirve para casos que son un poco más rebuscados, pero en este caso también lo pueden ver desde la gráfica, el resultado final, ¿no? Ahí están contestando. Bueno, dicen menos 3, 0, 2, 2. Muy bien. ¿Qué hacemos? Hacemos menos 3 más 3, que nos queda 0, y después nos fijamos f en 0 da 2, y eso es igual a q. En este caso, q de x, que sería q en menos 3, bueno, son iguales y nos da 2. Y entonces acá tenemos otro puntito de la grafía, que es el menos 3, 2, que es el que está acá. Y lo mismo podemos hacer con algún otro punto, por ejemplo, en este caso ya podemos buscar, este es el extremo del dominio de Q, así como para tener los dos puntos extremos de la gráfica. Hacemos las mismas cuentas que venimos haciendo y nos queda que el punto es el menos 1, 4.
Sí, acá nos da el extremo, digamos, de la gráfica de Q. Y ya con eso la podemos graficar. Así que de vuelta, si vemos, ¿qué habíamos dicho? Es una traslación horizontal, 3 unidades hacia la izquierda. Entonces, ¿se acuerdan que yo al principio habíamos dicho, bueno, directamente, o como les dijo Marco recién, estos puntos que yo ya veo acá los muevo directamente 3 unidades para la izquierda y ya obtengo un punto de Q. Entonces, con todos los que tengo conocidos, hago eso y obtengo los puntos que tenemos acá. ¿Sí? Cuando conozcamos la gráfica de F, que la tengamos directamente graficada, ya podemos encontrarlo pensando en eso. Si por alguna razón tenemos que recurrir a la tablita, bueno, la idea es que practiquen cómo la vamos completando, y la idea es que les quede entendido que esto pertenece al dominio de Q y esto al dominio de F, porque más allá de la tablita es para que entiendan, digamos, en cuanto a la relación entre las funciones, digamos, y cómo son los dominios entre sí. Y si miramos el dominio que habíamos dicho de Q era el menos 6 menos 1, bueno, vemos que sí, nos queda de menos 6 a menos 1. ¿Y cómo nos queda en este caso el conjunto de imagen de Q? Ahí Luciano nos había anticipado y le corresponde la misma imagen, quiso Muy decir. bien. Para un punto, entonces para todos. Entonces, de vuelta, como nos pasó en el caso anterior, en este caso la imagen de Q coincide con la de F, ¿sí? Cuando proyectamos las gráficas sobre el eje Y, ambas gráficas, y nos dan que el conjunto de imagen va de menos 2 a 4. Bueno, esto como un resumencito. Acá tenemos las dos gráficas que obtuvimos recién y que las obtuvimos por traslación horizontal de la gráfica F, la gráfica roja. ¿Y qué vimos? El dominio fue cambiando, ¿sí? Lo vemos incluso acá en las gráficas, vemos que las tres tienen dominios diferentes, pero las imágenes coinciden. Entonces eso es lo que nos va a pasar cuando hagamos traslaciones horizontales, ¿sí? Como nos movemos así, pero no nos movemos en forma vertical, el conjunto de imagen no cambia, pero sí va a cambiar el dominio. Bueno, y esto es lo mismo que está en la tablita, pero resumido acá de vuelta para el caso de las traslaciones horizontales, ¿sí? Por ahí les gusta más como está escrito acá, por ahí les gusta más la tablita, eso elijan ustedes, pero es lo mismo, digamos. La idea es que ustedes después, directamente mirando una función, ya se pueden imaginar, ah, bueno, es la gráfica de P la obtengo desplazando F, la gráfica de F, una unidad hacia la derecha. Entonces ya agiliza mucho a la hora de graficar una función, digamos. Y eso es lo que van a tener que hacer cuando nosotros les pidamos graficar una función por corrimientos. Es ir mostrando, porque a veces va a tener más de un corrimiento, entonces ir mostrando cómo la voy moviendo para llegar a la función, a la gráfica de la función final. Ahí estamos. Bueno, vamos a ver este ejemplo o este ejercicio. Vamos a ver la función r de x, que es igual a f x más 2 menos 2. Acá lo que vamos a hacer es una combinación de transformaciones. Y en este caso son combinaciones de traslaciones. ¿Sí? Vamos a tener una traslación horizontal, cuando le sumamos 2 dentro de la función, y una traslación vertical, si le restamos 2. ¿Bien? Entonces, vamos a ver el tema del dominio de esta función R. Lo mismo que venía trabajando Lu, lo que hacemos con el dominio de la función R es encontrar los valores donde x más 2 pertenezca al dominio de la función f. Entonces, nos planteamos lo mismo que veníamos haciendo, nos generamos este sistema de inecuaciones y lo resolvemos como explicó Lucía anteriormente. Si alguien no comprende cómo realizar este tipo de inecuaciones, puede consultarlo. Y bueno, resolviendo las dos inecuaciones, nos queda que el dominio de la función R es desde menos 5 a 0. Es decir, en estos puntos, cuando queramos encontrar los puntos de la función R, vamos a tener que recurrir a este dominio. Fíjense que tenemos dos traslaciones. Primero, lo que vamos a hacer va a ser la traslación horizontal, ¿sí? Porque es la primera operación que tenemos. Y luego vamos a hacer la traslación vertical, ¿sí? Se puede hacer
de la otra, primero hacer la traslación vertical y después la traslación horizontal, pero es mejor ir organizado, ¿sí? Como leer un libro, uno lee de izquierda a derecha, ¿no? Bueno, en estas ocasiones es más organizado realizarlo primero la traslación horizontal y luego la traslación vertical. Eso es lo que explica este cuadrito. Y fíjense que lo que hacemos, la primera traslación es una traslación horizontal que se mueve. ¿Cuántas unidades hacia la izquierda? 2 unidades, ¿sí? Y ahí la vemos en la gráfica de la función color violeta. Luego, que tenemos que hacer la traslación vertical, ¿sí? Pero fíjense que acá, bueno, acá explicamos que se trasladan 2 unidades hacia la izquierda de la gráfica de f. ¿Sí? Y fíjense que la traslación horizontal, la función, baja 2 unidades de la gráfica obtenida, ¿sí? En la violeta. Entonces, la función amarillita es la función R, es la gráfica de la función R. Este ejercicio lo hice rápido porque son una combinación de traslaciones que ya fuimos viendo anteriormente. Si hay algo que no se entendió, lo pueden preguntar, ¿sí? Si queremos obtener los puntos mediante tablita, lo pueden ir haciendo. Eso lo dejamos como ejercicio, no aparece en este ejercicio. Bueno, y la imagen de esta función R, siempre cuando tenemos la función final, la gráfica de la función final, podemos ver cuál es la imagen. En este caso es de menos 4 hacia 2. Bien, este ejercicio se lo explicamos rápido, pero ustedes recuerden, que Lucía al comienzo de la clase dijo que es un ejercicio similar al ejercicio 28 de la página 108. Así que ustedes después pueden practicar todo lo que estamos viendo ahora con ese ejemplo del libro, ¿sí? Marco, interrumpo un segundito. Sí. El ejercicio 28 lo tienen además resuelto subido al Drive. Está la resolución para que puedan chequear también lo que van haciendo. Así que les queda de tarea y tienen las diapositivas y además la resolución para que lo vean. Perfecto. Y solo una aclaración quería hacer con respecto a esto del orden, por ejemplo, en este caso que tenemos que hacer 2 corrimientos. En este caso es indistinto, como les dijo Marco, podemos hacer cualquiera de los 2 primeros, es lo mismo, pero después va a haber otros casos, ¿sí? Por ejemplo, cuando tengamos involucradas reflexiones u otras cosas, en donde no va a dar lo mismo y va a haber que seguir el orden tal como aparece acá. Por eso es importante que ya desde el principio lo vayan siguiendo en orden. Eso era nada más. Sí, tienes razón. Esa observación muy buena. Bien, seguimos entonces. Vamos a ver este ejemplo, que vamos a encontrar s de x, ¿sí? Que es el valor absoluto de la función r de x, de la función que obtuvimos anteriormente. Recuerden cuál era la función r, f de x más 2 menos 2. ¿Y cuál era la gráfica de su función? El color amarillo. Bien, ahora lo que hay que hacer es hacerle el valor absoluto a r. ¿Qué transformación tendríamos que utilizar? Acá Yasmín dice una reflexión. Nicolás también. Perfecto. Sí, es una reflexión. El valor absoluto lo que hace una reflexión con respecto al eje X en las partes que la función es negativa, ¿sí? Atención ahí. Nosotros vamos a ejecutar esa reflexión con nuestra gráfica de R. ¿Se acuerdan que la gráfica de la función R que teníamos en amarillo era esta? ¿Sí? Si tenemos que aplicar el valor absoluto, esto lo hacemos absolutamente geométrico. Realizamos una reflexión de la parte negativa con respecto al eje X. Entonces queda esta parte, ¿sí? Esta es la reflexión. Y la función S quedaría la que es en gris con este puntito suspensivo.
Porque ¿qué pasa en esta parte de la función R que es positiva? El valor absoluto también sigue siendo positivo, entonces queda igual. Entonces la gráfica de la función S vendría a ser esta en grisecita. Bueno, y fíjense que el dominio de la función S es igual a el dominio de la función R. Y bueno, acá lo que explica la diapositiva es lo que veníamos hablando en la parte gráfica, que se hace una reflexión. La parte de la gráfica de R que corresponde a las imágenes positivas queda igual, y la parte de la gráfica de R que corresponde a imágenes negativas se refleja sobre el eje X. Y nos queda así. Bien. Fíjense que acá estamos trabajando no tanto con la tablita que veníamos trabajando antes, sino más con conceptos geométricos de reflexión, que vendría a ser copiar los mismos puntos. Por ejemplo, en -4, ¿sí? Si en la parte negativa es -2, pasa a ser 2 positivo, ¿sí? Y así podemos construir la gráfica de S. Estaría bueno como ejercicio que ustedes también generen una tablita, se puede generar, obviamente. Así que lo dejamos como ejercicio eso. Bueno, y en esta diapositiva vemos la imagen de la función S, ¿sí? Fíjense que va desde 0 a 4. Esto es como el resumen de lo que pasa con el valor absoluto. Esta es la diapositiva que resume lo que se genera cuando hacemos una transformación con valor absoluto. Si la gráfica es mayor que 0, la gráfica queda igual, y si la gráfica de la función es menor que 0, se realiza una reflexión sobre el eje X. Bien, ahora sí, vamos a este ejercicio que lo que vamos a hacer es multiplicarle un número a una función. En este caso es un 2, ¿sí? Es mayor que 1. ¿Qué transformación le produce a la función f? Que le multipliquemos un 2. Acá Luciano dice alargamiento vertical. Exacto, es un alargamiento vertical, ¿sí? Con factor 2, ¿sí? En un factor 2. Bien, vamos a ver cómo generar las gráficas. Acá sí vamos a hacer un poquito de tablita. Vamos a ver primero cómo es el dominio de la función d. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo va a ser el dominio de esa función d? Recuerden que vamos a tener que encontrar los x que pertenezcan al dominio de la función f. Por lo tanto, Acá están sí, diciendo que es el mismo. exacto, exactamente. El dominio de d va a ser igual al dominio de f, ¿sí? Y entonces el dominio de f es -3, 2 cerrado. Ese va a ser el dominio de d también. Ahora, vamos a ver, como habíamos dicho, que cuando multiplicamos un factor mayor que 1, es un alargamiento vertical. Vamos a ver cómo se genera esto, cómo es la modificación de la gráfica. Vamos a tener un alargamiento vertical y se dice que en un factor 2. Bueno, ¿qué va a pasar en los valores de la gráfica de f? La imagen se va a multiplicar por 2. Cada imagen se multiplica por 2. Y los puntos en donde la imagen termina siendo 0, es decir, donde se intersecta con el eje X, la función, esos puntos se van a mantener igual. ¿Por qué? Bueno, ahora lo vamos a ver con la tablita. Vamos a buscar algunos puntos de la función d. Entonces, utilizando los puntos dentro del dominio. Vamos a buscar algunos puntos.
Estamos buscando valores de la gráfica de la función D. Entonces, vamos a tomar el menos 3. ¿Sí? El menos 3, la imagen de menos 3 es menos 2. Por eso f en menos 3 es menos 2. Y cuando hacemos 2 por menos 2, nos termina dando 4. Perdón, menos 4, ¿no? Entonces el valor está acá. Está acá abajo. Este es un punto de la gráfica de D. ¿Bien? Vamos a ver lo que dijimos antes. ¿Qué pasaba con los puntos de intersección con el eje? Fíjense que justo acá la imagen de menos 2 da 0. Por la gráfica. Este valor, el rojo, sale de la visión de la gráfica, no de otra manera. Como este menos 2 que habíamos visto antes, nacen desde la gráfica de la función. Se ve con la imagen de la función. El 0 está acá. Entonces, fíjense que ahora tenemos que hacer el punto donde D menos 3 va a ser 2 por F en F en 0, perdón, en F en menos 2, que es 0. Entonces 2 por 0 también va a quedar 0. Por eso es el punto de la función D. Bueno, les dejo a ver cuánto da este punto en 0. Tiene una respuesta en el chat, a ver qué punto les da la función D cuando x es igual a 0. Luciano dice que da 4. Exacto, es correcto. ¿Por qué? Vamos de a poquito. F en 0 da 2. Acá está, este es el punto. F en 0 da 2, es decir, donde intercepta la función en el eje Y. Y cuando multiplicamos por 2, me termina dando 4. Recuerden que d de x es multiplicar 2 a la función f en 0. O sea, es 2 por 2, 4. Bueno, dejo el último, a ver si se entendió bien cómo realizar las operaciones, a ver si entendieron cómo hacer esta tablita. ¿Cuánto quedaría la función, o cuánto da la imagen d en 2? Ocho están diciendo. Bueno, exactamente. ¿Por qué? Porque f en 2 da 4, y si le multiplicamos este 2, da 8. Exactamente. Entonces, una vez que tenemos los puntitos, esto lo hacíamos ya desde niños y niñas, seguimos la traza de los puntos, más o menos haciendo una referencia de la función que ya teníamos f, y nos queda esta función d, que es un alargamiento vertical, ¿sí? Esto es lo que significa esta transformación. Bien, ¿se entendió cómo realizar un alargamiento vertical de una función? Yasmín, Nicolás y Celeste dicen que sí. Bueno, entonces seguimos. Recuerden que nosotros pasamos las diapositivas rápido, capaz que algunos están copiando y no llega a copiar. Recuerden que tiene todo subido al Drive, como también los videos de las clases. Bueno, y la imagen, recuerden siempre que ustedes tienen la función D, ya se ve directamente con el gráfico, con las proyecciones de la función D con respecto al eje Y, ¿sí? Y vemos que va desde menos 4 hacia 8. ¿Bien? Bueno, vamos a seguir. Vamos a ver este caso, la función m de x, que es igual a 1 medio por f de x. En este caso, vamos a tener también un alargamiento, pero en este caso se va a comprimir
verticalmente. ¿Por qué? Porque el factor que está multiplicando la función es menor que 1. Es un medio. Entonces, vamos a ver qué pasa con esta compresión vertical. Siempre tenemos la función f y vamos a ver el tema del dominio de la función m. Como habíamos visto anteriormente, como tenemos que multiplicar un medio por la función f, el x tiene que pertenecer al dominio de la función f. Entonces, el dominio de m va a ser igual que el dominio de f. O sea que va a ser desde menos 3 a 2 cerrado. La gráfica de m va a ser una compresión vertical. Ahora vamos a analizar algunos puntos y vamos a ver cómo se mueve la gráfica, ¿sí? Cómo se transforma la gráfica f en la gráfica de m. El factor, en este caso, es un medio, ¿sí? En la compresión vertical. Y lo que va a suceder es que los valores de la imagen de la función f se van a dividir por 2. Ahora lo vamos a ver con la tablita eso. Y pasa lo mismo. En las intersecciones con los ejes, con el eje X, quiero decir, va a respetar ese punto, ¿sí? La gráfica de M va a significar el mismo punto. Va a tener el mismo punto. Ahora vamos a ver por qué, desde la tablita. La tablita la van a hacer ustedes, ¿sí? Vamos a ver cómo obtener los puntos de M. Les doy un ratito para que ustedes vayan trabajando y poder encontrar los puntos de la función M. Mira, acá encontré un detalle. Ah, sí. Cositas que quedan. Un gran trabajo, Lu. Pero bueno, siempre se encuentran detallecitos. Pero sí. Bueno, ¿se entendió cuál era el ejercicio? Hacer la tablita, digamos, y encontrar puntos de la función m para ver cómo se mueve la función f, cómo se comprime y se transforma en la función m. Veo que ya deben estar un poco cansados, así que vamos a Y acá en el seguir. chat están casados. Sí, sí, los entendemos. Bueno, por ejemplo, siempre recuerden empezar desde el primer punto, que es desde el dominio, ¿no? Que es menos 3 de los extremos. Arrancar del extremo inferior. En menos 3, ¿cuánto les quedó? En menos 3, la función da menos 2. Acá empezaron, Sonia dice -1, Ignacio, bueno, Sonia ya está dando el resultado final, Ignacio dice -3, -2, -1. Bueno, pero por lo menos estoy tranquilo de que pudieron contestar. Exactamente. El primer valor en menos 3 nos devuelve el menos 1, porque la función de menos 2 dividido 2 me va a dar menos 1. Y entonces acá está el puntito. Ahora, fíjense en menos 2. Acá ya sabemos que va a dar 0, pero ¿por qué? Y porque la función en menos 2 da 0. Y si le multiplicamos 0 por un medio, nos da 0 también. Ahora vamos a ver acá en 0, en este punto. La función nos devuelve el 2, la función f. Un medio a esa imagen nos queda 1. Exacto. Entonces nos queda ahí el puntito. Y el último punto lo hacemos en el extremo superior del intervalo del dominio. Entonces f en 2 nos da 4. Por un medio nos termina quedando 2. Y ahí está. Y otra vez unimos los puntitos rosados respetando las curvaturas de la función f y ahí obtenemos la función m.
Bueno, ahí vemos cómo se transforma una función f por una compresión vertical en la función m, en la gráfica de la función m. ¿Se entendió cómo realizar una compresión vertical de una función? Estás diciendo que sí. Genial. Vamos bien entonces. Recuerden que cualquier duda, no sean tímidos, no sean tímidas, pueden consultarlo siempre. Bueno, y para terminar con esta función m, vemos que la imagen va desde -1 a 2. ¿Sí? Recuerden que también lo pueden ver desde la tablita, ¿no? Desde las imágenes, desde la tablita, en los valores extremos de los intervalos. Bien. Vamos a ver como un pequeño resumen sobre lo que estuvimos viendo. Fíjense que si multiplicamos un valor mayor que 1, la gráfica se estira verticalmente, y si multiplicamos a la función un valor menor que 1, pero mayor que 0, ¿no? Se comprime verticalmente. ¿Qué tienen en común estos alargamientos o compresiones? Que mantienen el mismo dominio que la función original. Lo que cambia son los intervalos de las imágenes. A tener en cuenta eso. Bueno, este cuadrito lo expliqué recién con los ejemplos aquí. Y este sería el resumen de alargamientos y compresiones verticales. Ah, vamos al ejercicio C. El enunciado dice: escribir las ecuaciones para las gráficas que se obtienen a partir de las gráficas de f, si sobre ellas se realizan las siguientes transformaciones. Es decir, nosotros tenemos una función f y tenemos que escribir analíticamente que se desplaza 4 unidades hacia abajo. ¿Cómo podrían escribir esa ley de la función? Estamos en el ítem C. Ahora nos dicen una función de forma literaria y la tenemos que escribir en formato matemático. Acá están escribiendo ya varios, pusieron f de x menos 4. Exactamente. Bueno, podemos elegir cualquier nombre, ¿no? Para la función. Nosotros elegimos la a de x, pero ustedes podrían haber elegido la g, la h, r, s, lo que sea. ¿Mm? Nosotros pusimos la a para no intervenir con las funciones que ya habíamos visto anteriormente. Ahora vamos con esta, a ver. Se desplaza 5 unidades a la derecha. ¿Cómo nos quedaría la ley de esa función expresada con la función f, ¿no? Acá Sonia, Natalie y Celeste pusieron f y entre paréntesis x menos 5. Exacto. Bueno, acá nosotros la llamamos b de x. Recuerden ponerle un nombre a la función con una letra minúscula. Así se denominan los nombres de las funciones, con letras minúsculas. Generalmente se usa la f y la g, la r y la s. Pero también se pueden utilizar todas las demás. Sí, entendemos que la escritura a veces ustedes se les complican por el medio en donde están trabajando, sea la computadora, el teclado o el celu, lo que sea. Está bien, no hay problema con eso. Bueno, vamos al siguiente. Se refleja respecto del eje X y luego se desplaza 2 unidades hacia arriba. Los dejo pensar a ver cómo escriben
esa función. La primera transformación, acá hay una combinación de transformaciones. Se refleja respecto del eje X, es la primera, y luego se desplaza 2 unidades hacia arriba. Acá Natalie y Pablo pusieron menos f de x más 2. Yasmín también. Exacto. Y nosotros lo llamamos c de x. Sonia, ahí, no sé si vos lo estás preguntando, Sonia, en realidad en este caso no sería valor absoluto de f de x. Porque vos acá estás reflejando respecto del eje x toda la función. Ah, está bien, está bien. Bueno, vamos al siguiente. Se refleja respecto del eje Y. Natalie, Yasmín, Sonia dicen f de menos x. Exacto. E de x igual a f menos x. Podría haber sido una d de x, pero no utilizamos la d porque ya la habíamos utilizado en una diapositiva anterior. Entonces, utilizamos la e. Y es cierto, es f menos x. Muy bien. Vamos a esta. Se alarga verticalmente un factor 3. Exactamente. Bueno, si tienen la tablita cerca es muy simple resolver este ejercicio. Pero imagínense que para un examen usted tiene que saber los nombres y las transformaciones, ¿no? Cómo son. En este caso, I de X, que llamamos, es 3 por la función. Eso es un alargamiento vertical. Vamos al siguiente. Se alarga horizontalmente un factor 3. ¿Qué vendría a hacer eso? ¿Qué función vendría a ser con respecto a la función f? ¿Qué transformación? Acá Luciano dice f de x por un tercio y Natalie dice f de 3x. Bueno, si se alarga horizontalmente, ¿sí? Hay que recordar que cuando se alarga horizontalmente, se multiplica dentro de la función por 1 sobre 3. ¿Mm? Bueno, Lu, te dejo el final. Bueno, ahí como dice lo que les decía al principio, es la actividad 28 de la página 108 del libro es exactamente lo mismo, pero con otra gráfica para que ustedes practiquen a ver si entendieron estas cosas y está toda la resolución subida también. Entonces pueden ir chequeando. Y obviamente cualquier duda también lo pueden escribir en el foro. Más o menos entonces les quedó claro lo que vimos hoy. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Y si no, también si tienen dudas de otras cosas, de las clases pasadas, también nos pueden consultar. Sí, nos quedamos de consulta. La clase de hoy ya terminó, así que si el que tiene consulta se queda y nos las consulta, y el que no puede retirarse tranquilamente. Nos vemos, bueno, ustedes el miércoles con las profes en tarea de aula, el miércoles a las 9:30, y si no, con nosotros el lunes que viene a las 4.